Gracias y que en verdad empiece el show, que es lo que ustedes quieren escuchar, las propuestas en educación. Muchas gracias. Palabra por 5 minutos a Alejandro Montoya, del Partido Acción Popular. Muy buenos días, damas y caballeros. Represento a Acción Popular y a nuestro candidato Alfredo Barnechea, en que estamos dando prioridad a lo que es el sector educación, porque creemos que ahí está el futuro del país. No podemos pensar en un país de primer mundo si es que no tenemos ciudadanos de primer mundo. Y creo que la educación no solamente significa el conocimiento técnico, sino significa también educar al ciudadano para poder tener en el futuro ciudadanos de primera. Si no tenemos una educación de primera, no vamos a tener ciudadanos de primera. Y si tenemos educación mediocre, vamos a tener seguramente, y muy seguro que vamos a tener unos ciudadanos mediocres. Es por ello que Acción Popular cree firmemente de que tenemos que empezar por las bases, por la educación inicial, para comenzar a formar a ese ciudadano para que cuando llegue al nivel universitario pueda estar en condiciones de poder tener una educación superior, para así llamarlo. Estamos a favor y hemos suscrito los acuerdos nacionales con respecto a incrementar el presupuesto de educación y llegar en el año 2021 al 6%. No solamente significa dinero para mejorar la educación en el Perú, pero si es necesario el dinero para infraestructura, si es necesario el dinero para crear mejores condiciones de vida del docente a través de sus ingresos, y si es necesario el dinero para los efectos de poder tener material, laboratorios, investigaciones, etc. Pero el dinero solo no es todo. Yo creo que tenemos que capacitar a los maestros del Perú, tenemos que hacerles llegar a nuestras autoridades de que la educación es lo más importante y que gracias a la educación el Perú va a crecer, no solamente por los minerales y no solamente por la extracción de nuestras materias primas. Cuando hablamos de la educación inicial, hablamos de una especie de trapecio en la cual la base de ese trapecio es la educación inicial y que de ahí vamos a construir este trapecio educativo en donde vamos a terminar y culminar con lo que es la enseñanza universitaria. Queremos una educación, por supuesto, gratuita, queremos una educación democrática, queremos una educación inclusiva y queremos una educación igualitaria. La educación que está dándose hoy día en el país es una educación que no llega en el mismo nivel a todos los estudiantes, por diversas razones económicas, razones de estar alejados de las grandes ciudades, y nos permite tener estudiantes con menor preparación y podría hasta llamarle yo estudiantes que están siendo discriminados por el sistema. Nadie ha hablado todavía y yo creo que es tiempo de comenzar a hablar de tecnología y de utilizar a la tecnología para que sea una gran herramienta para que la educación pueda ser igualitaria y que cuando un alumno llegue al nivel universitario y pueda competir en un concurso de admisión, pueda tener las mismas preparación que los demás alumnos. Hablamos en este caso de la fibra óptica. Este año y el próximo año vamos a culminar de tener en todos los distritos del país fibra óptica que nos puede llevar información, nos puede llevar data y nos puede incluso poder llevar clases a las aulas alejadas de Lima con los mejores profesores del país. Hay excepciones indudablemente como los colegios multigrados en que esta posición quizá no se pueda dar, pero creo que son las excepciones y en ese caso habrá que analizar cada uno de estos casos. Queremos darle un apoyo total al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Veo que el tiempo se me acorta, pero creo que esto es importantísimo para poder tener calidad de los centros de enseñanza. Hoy en día tengo entendido la política de las actuales autoridades educativas están tratando de minimizar esta participación. Es más, querían desaparecer esta certificación de los centros de unidades básicas y nosotros queremos dar énfasis a que SINEACE debe ser fortalecido y que mantenga su nivel técnico, porque creo que los políticos no debemos intervenir en ese tipo de certificaciones.
tenemos que tener preocupación y sí apoyamos la ley universitaria actual, la que recién se ha promulgado, pero creo que hay que tener especial énfasis en el problema de la creación de nuevos centros universitarios, porque se ha convertido esto en promocionar a candidatos a la presidencia de la República o candidatos. Muchas gracias. Gracias. Continuaré después. Gracias. Empezamos por 4 minutos con Ricardo Cuenca. Un tercer punto tiene que ver con la acreditación de la educación básica, que ha sido una discusión que hemos tenido en el país. La pregunta es por qué es necesario que alguien acredite la educación básica respecto de por qué el Estado tiene que asegurar que no importa si la provisión sea pública o privada, toda tenga que tener estos niveles de calidad. ¿Por qué será acaso, que es una discusión que tenemos que dar en el país, solo en América Latina, Puerto Rico y Perú tienen sistemas de acreditación de educación básica? Después ningún otro país. La pregunta es por qué queremos hacerlo y cómo esto se relaciona con el tema más bien de asegurar por derecho que todas las escuelas en el país, no importa el lugar en donde estén, puedan obtener, puedan ser de calidad y puedan ofrecer de calidad. ¿Acaso tengo que certificar eso? ¿Cuánto de esta certificación genera competencia? ¿Acredito para mostrar que soy mejor que la otra? ¿Eso es necesario en las escuelas? ¿Es permitido en las escuelas? Una mención sobre el respecto creo que también sería importante hacer. Ahí me quedo, Juan. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Alejandro Montoya, de Acción Popular, por 3 minutos. Se nos ha preguntado, como una forma que no es necesario, si solo Costa Rica y Perú acreditan o están empezando a acreditar. Y yo diría lo contrario. En todo caso deberíamos sentirnos orgullosos de que en el Perú hemos iniciado, por lo menos, a acreditar las instituciones educativas del país. Si queremos dar una educación de calidad, tenemos que tener centros de calidad educativos. Siempre se habla del África como un continente olvidado del siglo XIX. En África del año 62 vienen dando acreditaciones a las instituciones educativas. O sea, en lugar de nosotros enseñar al África, debemos copiar de ellos. A ese nivel estamos en cuanto a la calidad educativa en el país. Se habla de emprendedores y se nos ha preguntado también de qué hacer con los emprendedores, cómo educarlos para llegar ahí. Y nadie habla aquí de que tenemos que crear ciudadanos con valores, ciudadanos con principios, y saber qué cosa es nuestra bandera, y saber qué cosa es nuestro himno nacional, y saber qué cosas son nuestras raíces, y no existe la educación cívica en la cual pueda educar a un estudiante al respeto que debe tener por otro ciudadano. En ese aspecto creo que se ha dejado de lado los valores del ser humano para darle prioridad a las matemáticas, a la química, y crear simplemente ingenieros, como es mi caso, ingeniero civil, en la cual si no hubiésemos tenido educación cívica en mi colegio, quizá yo no hubiese sabido lo que significa el respeto y dónde empiezan mis deberes y terminan ellos. Hoy en día el ciudadano peruano siento que no sabe lo que son sus derechos, nadie les ha enseñado de qué derechos tienen y de eso se aprovecha. Las autoridades, se aprovecha fundamentalmente la policía, porque cree el ciudadano que siempre está disminuido. Si comenzamos a formar a ese ser humano, comenzamos a darle esa fuerza de poder saber que ellos son primero, porque ellos son los que tienen la fuerza de elegir a sus gobernantes, vamos a poder tener otro Perú también. Y de esa forma podemos crearle y saber que ellos pueden hacer mucho por su país y pueden ser emprendedores, pueden ser hombres independientes, individuales, que pueden hacer sus propios negocios en orden, respetando las normas, y también buenos empleados respetando los cánones que se puedan dar en las empresas donde trabajan. Se ha dado especial énfasis a las universidades, y los institutos tecnológicos han sido vistos como disminuidos, y yo creo que hoy el país necesita de muchísimos técnicos. Tenemos problemas, por ejemplo, en la construcción, en donde faltan técnicos electricistas, faltan técnicos que se dediquen a las instalaciones sanitarias, faltan técnicos a todo nivel, albañiles. Creo yo que la función o la imagen que tiene el país de los técnicos es una función como disminuida. Sin embargo, existen muchos profesionales, y sabemos, y aquí se ha manifestado, que terminan siendo taxistas y que tienen el título de ingeniero, tienen el título de abogado. Gracias. Muchas gracias.
Y lo segundo, insisto, ¿cuáles son los beneficios de la acreditación de la educación básica? Efectivamente, no es Costa Rica, Puerto Rico y Perú. Y en África, efectivamente, como bien dice el señor Montoya, hay muchos años de acreditación de la educación básica, porque en África subsahariana alrededor del 80% de la oferta básica es privada. Y por lo tanto se necesita tener algún tipo de regulación distinta a la que al Estado. Si 8 de cada 10 escuelas es privada, probablemente se necesiten otros mecanismos, cosa que no pasa todavía en el país. Insisto, la acreditación de la básica, ¿qué supondría? ¿Qué tipo de calidad es la que supondría evaluar y cuáles serían las ventajas de hacerlo? Cedo la palabra al señor Alejandro Montoya, de Acción Popular. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Solamente diré con respecto a lo de la acreditación que en el Perú los centros educativos de educación básica tienen 1.4% que están en proceso de acreditación versus 95% en los países de África. Pero no quisiera entrar a polemizar, simplemente quería rápidamente decir qué proponemos, además de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y es que vamos a afianzar y a expandir la beca 18. Queremos también igual pensamiento hacer con la beca Presidente de la República, que nosotros llamamos beca 25, para poder tener técnicos peruanos que regresen aquí y que mejoren nuestra educación. Queremos también dar énfasis a los cursos, como ya mencioné anteriormente, de educación física y educación cívica. Creo que son armas fundamentales para la creación de un nuevo ciudadano peruano. Y queremos, por otro lado, darle a las regiones la posibilidad de que puedan tener en su currícula temas y un porcentaje de educación para tocar los temas regionales en su educación. Gracias. La última intervención de José Yarleque, de Perú Nación.